un enseñante dijo: pónganse de pie los que no tienen el Espíritu Santo. Y se pusieron de pie los hermanos que no habían hablado en nuevas lenguas. Vengan acá adelante que Dios les va a llenar, les va... Listo. Al día siguiente, cuando ya ese ministro se había ido, el ministro de la iglesia empezó a enseñar eso. Y dijo: hermano, esa es una forma incorrecta de decirlo. Porque yo no puedo decir que alguien que está en la iglesia, que ha oído, que ha creído, que ha sido bautizado, yo no puedo decir que no tiene el Espíritu Santo. ¿Usted está conmigo, hermano? Porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Mire lo que yo estoy escribiendo aquí. El resto del pasaje dice: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Esto genera libertad. Amén, ¿cierto? amén. Cuando yo digo que un hermano no tiene el Espíritu Santo, estoy diciendo que no tiene al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es el Espíritu, primero que todo. Usted está conmigo. Al mismo tiempo estaría diciendo equivocadamente que ese hermano no es libre, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero resulta que ese hermano tiene 20 años en la iglesia, antes era fumador, hoy no. ¿Sí me di a entender? Antes andaba con una y con otra, hoy no. Antes era malo, hoy no. Y Dios ha hecho un trabajo en él. La obra del Espíritu ha trabajado en él 20 años. Tal vez lo que yo quiero decir es que ese hermano no tiene ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Ahora sí me di a entender. Hermano, no ha recibido el poder del Espíritu Santo, o no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que son estos términos, van de la mano cuando estamos hablando de hablar en lenguas, y que deben pronunciarse de forma correcta. Sí, yo conozco hermanos que no tienen el poder del Espíritu Santo, es decir, no han vivido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, pero son mejores cristianos que muchos que han hablado en nuevas lenguas. Oiga, ¿cierto? Yo conozco gente íntegra de corazón que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En Romanos habla de que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Resulta que una persona oye la palabra, pasa al altar, llora, se arrodilla, se entrega, recibe al Señor en su vida, ya tiene el Espíritu Santo. En su corazón tiene el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu. Lo que no tiene en ese momento todavía es la experiencia, la llenura que tiene la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. ¿Sí me di a entender, hermano? Porque entonces ¿cuántos no han visto que viene un inconverso al culto, pasa al altar y habla en lenguas? Recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo, pero no había ni siquiera recibido al Señor en su vida. Es porque ya Dios empezó a hacer una obra en él. Hay gente que necesita más tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Otros, el culto que vinieron ese día, Dios los tocó, y a veces hasta borrachos han entrado al culto y han sido llenos del poder de Dios. Hemos oído las historias y yo los he visto. Cómo hay gente que llegó dura de corazón a la iglesia, y ese día que llegaron, ese día Dios los tocó. Y terminaron recibiendo el poder del Espíritu Santo, aunque no habían recibido al Señor en su vida.
Amén, amén. Marcos 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Sí, desgraciadamente nosotros los hijos de Dios, los que estamos yendo a la iglesia, e inclusive hay pastores que aún confunden el recibir el Espíritu Santo con hablar en nuevas lenguas. Es muy importante hablar de este tema porque de verdad yo con todos los hermanos que he hablado me da cuenta que inclusive yo hasta hace muy poco estaba muy confundido y no entendía bien esto, pero es muy importante entender qué es recibir el Espíritu Santo y qué es hablar en nuevas lenguas. Recibir el Espíritu Santo es ya aceptarlo, como decía el hermano aquí que estaba explicando. Recibir el Espíritu Santo es desde el primer día en que uno pensó en Dios, el Espíritu de Dios lo llevó a uno a la iglesia, el Espíritu de Dios le enseñó a renovar la vida, a ser una nueva criatura, a vivir como hijo de Dios. El Espíritu de Dios es el que le enseña a uno a hacer todas las cosas. Por eso hay una gran diferencia en recibir el Espíritu Santo y en hablar en nuevas lenguas. Espero que el que haya escuchado este video, si tenía esa duda, también la haya aclarado.